Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, que también le podemos llamar la noche del capitalismo desbocado. La noche del capitalismo desbocado. Bien, hoy analizaremos lo que nos ha enseñado las elecciones de Bolivia. En Bolivia hubieron elecciones este domingo, el día de ayer, y el principal problema que se presentó fue la interrupción de la transmisión de datos cuando se llevaba un conteo del 84% de las papeletas. Esto significó que la Organización de Estados Americanos protestara por esa interrupción y señalara que ahí hay una posibilidad de fraude respaldado por la Iglesia Católica. Por otro lado, en algunos lugares de Bolivia aparecieron papeletas rayadas a favor de Evo Morales, entre comillas, y que aparecían en casas, en automóviles, en vehículos. En los lugares donde Evo Morales tenía más rivalidad con otros candidatos, e inclusive en los lugares donde había ganado, se quemaron actas y se quemaron votos. A partir de ese momento ha emergido una violencia postelectoral y ha habido detrás de esto un respaldo mediático típico de CNN. Ustedes saben que CNN es parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos, es parte de la guerra mediática que Estados Unidos libra en el mundo. Es una arma de guerra, no es un medio de comunicación. Y surge también la figura de Almagro, surge la figura de Mesa. Almagro, que es el que dirige la OEA, y Mesa, que es el candidato de la derecha que se opone a Evo Morales. Para definir exactamente qué es lo que quiere Evo, diremos que Evo quiere la reelección. En su constitución aquello no es aceptado, pero se revisó a través de la Corte Suprema de Justicia y apoyándose en un acuerdo llamado Acuerdo de San José, en que fue firmado por todos los países de América, excepto Estados Unidos, era posible la reelección en todos los países de América Latina, América hispano, anglo y franco parlante, por ejemplo. Bien, pero Evo Morales tiene una particularidad. Se identifica con el llamado socialismo del siglo XXI, que es para Donald Trump y la derecha norteamericana el peor engendro nacido de América Latina. A eso se suma algo que para los blancos, la supremacía blanca norteamericana, es un terrible mal ejemplo que los indígenas, en un país en que el 74% de la población son indígenas, tengan un presidente indígena. Y lo más difícil de aceptar es que ese presidente indígena haya sido más brillante que la mayor parte de presidentes no indígenas del mundo. ¿Qué es lo que propone esencialmente el gobierno de Evo Morales? Propone lo que es un Estado plurinacional. ¿Qué significa? Significa un Estado en que las diferentes etnias de Bolivia, tanto afros, indígenas, mestizos, blancos, y todos, y dentro de los indígenas, los diferentes grupos que tienen, los aymaras, los quichuas, por ejemplo, podían ser
partícimes del gobierno, y con esto logró la victoria en una sola vuelta en 3 elecciones anteriores. Bolivia se ha convertido en el país de mejor crecimiento, de crecimiento más sostenido y sostenible, en el país con la mayor justicia social y con el país en el cual la adversidad más grande que tienen, que es estar enclaustrado en el centro, en el corazón de los Andes, y no poder tener salida al mar, porque en una guerra con Chile lo perdieron, tenían salida al mar, y fue solamente a fines del siglo XIX, ha enfrentado la postración durante toda su historia, desde que nació como república, con la independencia que le dio el mismo mariscal Antonio José de Sucre, que dio la independencia a Ecuador. Hoy, Bolivia, en cambio, se enfrenta a un conspirador permanente nacido de los medios públicos. Es un periodista de apellido Mesa, pro-norteamericano, antisocialista, y que pretende la regresión a un estado mestizo donde toda su existencia fue una sucesión de golpes de estado, de militarismo y de una sangre azul que indudablemente Bolivia no la tiene, porque ningún boliviano de sangre azul se parece a un español, y quiere el balotaje. Para conseguir el balotaje, o sea, la segunda ronda, en la que, por supuesto, se pretende utilizar todas las maniobras ya desarrolladas en el Brexit, en las elecciones norteamericanas, en las elecciones de Brasil, en las elecciones en que ganó Macri, en la votación en Ecuador, en la consulta popular, que es utilizar las redes, especialmente utilizar empresas como que hacen bombardeo mediático, falsas noticias o fake news, que hacen trolls para crear una opinión en contra de Evo Morales. Y necesitaban la segunda vuelta a como dé lugar para poder ejercitar esto. Y para conseguir eso, han procedido a introducir dentro de los diferentes recintos electorales papeletas en las que se pretendía decir que Evo Morales había adulterado el voto, que tenía ya papeletas prerayadas. Con la ayuda de Almagro es quien dirige la OEA y es exactamente la cara uruguaya de Lenín Moreno, un traidor, un esbirro que está a merced de los Estados Unidos y que no ha tenido ningún pudor, después de haber sido parte del gobierno de José Mujica en Uruguay, del socialismo del siglo XXI, hoy escupe sobre el plato en el que se ha servido. Y gracias a José Mujica es que es el que dirige la OEA. Ha tratado a toda costa de echar encima una guerra contra Venezuela y contra Maduro, y hasta ha procurado que esa guerra se realice. Ha auspiciado la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela. Ha permitido y ha propiciado y ha patrocinado esta invasión, yéndose contra todos los estamentos de la OEA, contra todo ese acuerdo que declaraba que América Latina era territorio de paz, en especial Sudamérica. Estando él, cuando era canciller de Uruguay, en la declaración de que Sudamérica sería territorio de paz. Hoy
Almagro, a través de sus observadores, señala que a la interrupción, que seguramente no la hizo Evo Morales, que la hicieron los conspiradores que querían el balotaje. Ellos fraguaron eso y lo acusan de que Evo Morales lo hizo. Y luego le ponen a Evo Morales como ganador en una primera vuelta de las elecciones de Bolivia, con lo cual encienden la mecha que necesita Estados Unidos para hacerle a Bolivia lo mismo que le hizo a Venezuela: un bloqueo económico, el no reconocimiento del gobierno y empezar una campaña contra Bolivia igual a la que se lleva contra Venezuela, es decir, un bloqueo comercial, un bloqueo financiero y la posibilidad de una guerra y un asalto militar. La intimidación. Este es el fenómeno que se vive en Bolivia. Y por eso tenemos que aprender claramente lo que está pasando para tomar muy en cuenta y saber que en las próximas elecciones estas trampas de la derecha nuevamente serán reutilizadas, porque la finalidad fundamental de ellos es tener la oportunidad de utilizar los consejos de Cambridge Analytica, la empresa inglesa que intervino en las elecciones de Trump, de Brasil, de Macri, en la consulta popular de Ecuador, y ahora le está metiendo mano a Bolivia. Muchas gracias.